El guardián del cenote. Las leyendas del Yucatán hablan en susurros de cenotes sagrados, pozos de agua cristalina que los antiguos mayas consideraban portales hacia el inframundo. Algunos eran templos de vida, otros, de muerte. Entre ellos, se mencionaba uno oculto en la espesura de la selva, llamado por los lugareños Chewuca, el agua silenciosa. Nadie se atrevía a acercarse de noche, y quienes lo habían hecho, jamás regresaron completos. Don Esteban, un explorador retirado, obsesionado con los ritos prehispánicos, decidió adentrarse en la selva para encontrarlo. Los ancianos del pueblo lo advirtieron: el cenote tiene un guardián, un ser que no pertenece al mundo de los vivos ni de los muertos. No lo despiertes. Pero Esteban, con su lámpara, su cuaderno y su fe ciega en la ciencia, se internó solo bajo la luna creciente. La selva estaba viva. Insectos chirriaban, aves nocturnas graznaban como si anunciaran desgracia, y a lo lejos se escuchaban tambores apagados, como latidos de la tierra. Tras horas de caminar, llegó. El cenote apareció ante él como un espejo oscuro, rodeado de raíces gruesas que parecían dedos huesudos queriendo aferrarse al agua. El aire era denso, cargado con un olor metálico, semejante a sangre estancada. Esteban encendió una antorcha. El fuego iluminó la entrada de un altar de piedra medio derruido, cubierto de musgo y símbolos mayas apenas legibles. En el centro, un cráneo humano incrustado en roca lo observaba con cuencas vacías. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la fascinación lo dominaba. Se inclinó sobre el agua. El reflejo no mostraba su rostro, sino una silueta deforme con ojos como brasas apagadas. Un murmullo emergió desde las profundidades, voces antiguas, rezando en un idioma olvidado. Entonces el agua se agitó sin viento alguno, y de las profundidades surgió algo. Primero fue una sombra, luego un cuerpo alargado, cubierto de algas y restos de carne putrefacta. Tenía el torso humano, pero el rostro estaba devorado por el tiempo, con mandíbulas extendidas y dientes afilados como obsidiana. Sus brazos eran largos, con dedos semejantes a garras de jaguar, y del abdomen colgaban collares de huesos y jade. El guardián del cenote había despertado. Esteban retrocedió, paralizado. El ser no caminaba, flotaba sobre el agua, moviéndose como un cadáver sostenido por hilos invisibles. Sus ojos sin párpados se fijaron en el intruso. De su boca brotó un gemido profundo, un lamento que parecía arrastrar las almas de quienes allí fueron sacrificados. El explorador intentó huir, pero las raíces que rodeaban el cenote se movieron como serpientes y atraparon sus tobillos. La criatura extendió su garra y el agua se volvió negra, burbujeando como si hirviera. Esteban gritó, pero su voz fue absorbida por el eco del pozo. La bestia lo tocó con un dedo húmedo y frío. De inmediato, la piel de Esteban comenzó a agrietarse como barro seco. Sus ojos se nublaron, y de su boca salió un torrente de agua mezclada con ceniza. En cuestión de segundos, su cuerpo se disolvió, deshaciéndose en un charco turbio que fue absorbido por la tierra. El guardián regresó lentamente al fondo, arrastrando consigo el alma del hombre. El agua se calmó, volviendo a ser un espejo inmóvil. En el altar, el cráneo que lo observaba se abrió en una mueca grotesca, como si sonriera. Al amanecer, los lugareños escucharon un eco en la selva, un murmullo ronco repitiendo oraciones en lengua maya. El cenote había cobrado otra vida. Nadie se acercó jamás, pero en las noches de luna creciente, quienes se atreven a pasar cerca aseguran escuchar los gritos de Esteban, pidiendo auxilio desde el fondo, mientras algo lo arrastra una y otra vez a las profundidades. El cenote sigue ahí, oculto entre raíces y sombras, con su guardián acechando a todo aquel que ose romper el silencio del agua. Y la leyenda repite: no mires tu reflejo en Chewuca. Nunca sabes quién estará mirándote desde el otro lado. El pueblo de Chaltún llevaba generaciones viviendo a la sombra del cenote prohibido. Nadie hablaba de él en voz alta, pero los viejos rezaban oraciones en secreto cada vez que la luna se alzaba roja. Tras la desaparición de Esteban, algunos jóvenes comenzaron a murmurar que era hora de revelar la verdad, pues los rumores crecían y viajeros forasteros llegaban a la región buscando tesoros arqueológicos. Entre esos forasteros estaba Mariana Valdez, arqueóloga mexicana de renombre, quien había leído en un diario incompleto el último cuaderno de Esteban, hallado mojado y con manchas negras en su habitación de hotel, referencias a un cenote oculto que servía de puerta al Xibalbá. Mariana, obsesionada con el tema, contactó a dos compañeros.
Andrés, fotógrafo, y Camila, una lingüista especializada en lenguas mayas muertas. Los tres llegaron al pueblo y, pese a la resistencia de los ancianos, lograron convencer a un joven guía, Isbalam, quien aceptó llevarlos a cambio de dinero. Isbalam les advirtió: «El cenote no quiere visitantes. El guardián despierta cuando los forasteros lo llaman. Si lo ven, será tarde para correr». El grupo partió en una noche oscura, con el aire cargado de humedad y los insectos enmudeciendo de golpe, como si hasta ellos temieran. Cuando alcanzaron el sitio, Mariana sintió un escalofrío indescriptible. El agua estaba inmóvil, pero un olor penetrante a carne podrida se mezclaba con un aroma dulce, casi como copal quemado. Camila, observando los símbolos en el altar, murmuró: «Estos glifos no son simples escrituras. Son fórmulas. Oraciones que atan algo». Aquí no se rendía culto, se contenía a una entidad. De pronto, el agua comenzó a agitarse sola, como si alguien debajo estuviera respirando. Andrés enfocó su cámara. El lente captó sombras flotando en la superficie, figuras humanas hundiéndose y emergiendo, con rostros deformados y bocas abiertas en gritos ahogados. Ninguno de ellos era visible a simple vista, solo en la pantalla de la cámara. Isbalam palideció. «Son los que se tragó el guardián. Están atrapados en un ciclo eterno, implorando liberación». Mariana se acercó demasiado, fascinada, y el agua proyectó un reflejo extraño. No era su rostro el que miraba, sino el de Esteban, con los ojos huecos y la piel corrompida, que movía los labios repitiendo: «No lo despierten. No lo despierten». Un viento helado atravesó el claro. El altar comenzó a gotear un líquido oscuro, semejante a sangre. Las raíces que rodeaban el pozo se retorcieron, y una voz profunda, grave, emergió desde las entrañas del agua, hablándoles en maya antiguo. Camila, con el rostro desencajado, tradujo entrecortada. Dice: «El sacrificio no ha sido cumplido. El guardián tiene hambre». El agua estalló en un torbellino negro, lanzando espuma hedionda. De las profundidades ascendió nuevamente el guardián, su cuerpo más hinchado, cubierto de lodo y restos de huesos. Pero ahora no venía solo. Detrás de él, como marionetas en descomposición, emergían los cuerpos de decenas de víctimas antiguas. Guerreros con cráneos abiertos, doncellas con ojos arrancados, y el propio Esteban, arrastrándose con la boca llena de agua, intentando gritar. Mariana, aterrada pero hipnotizada, gritó: «Es un portal viviente. El cenote lo alimenta y él lo custodia». Los espectros avanzaron desde la orilla, goteando agua negra y arrastrando cadenas invisibles. Andrés intentó tomar fotos, pero la cámara explotó entre sus manos como si hubiese capturado algo prohibido. Camila, desesperada, recordó lo que había leído en los glifos. Sacó un cuchillo ceremonial que había traído de su mochila, una réplica que misteriosamente comenzó a gotear sangre fresca. La inscripción dice que solo la sangre de un vivo puede contenerlo, si no, romperá el velo y saldrá. Isbalam la detuvo, horrorizado. «Si lo intentas, tu alma será arrastrada con él. El guardián no suelta lo que toca». Pero el guardián ya extendía sus garras hacia Mariana. Las sombras lo rodeaban, y de las bocas de los muertos salió un rugido ensordecedor. Camila, con lágrimas, se cortó la palma y dejó caer la sangre sobre el agua. En ese instante, los gritos cesaron, el agua se iluminó con un resplandor rojo, y el guardián lanzó un chillido inhumano antes de hundirse de nuevo, arrastrando consigo a todos los espectros. El silencio volvió al lugar. Mariana cayó de rodillas, jadeando. Andrés estaba inconsciente, con las manos quemadas. Pero Camila no estaba. En el altar, su sombra seguía de pie, aunque su cuerpo había desaparecido. Los glifos brillaron y luego se apagaron, como si hubieran sellado un pacto. Isbalam temblaba. Ella no murió. Ahora es parte del cenote. Su voz será otra más entre las aguas. Al amanecer, cuando regresaron al pueblo, Mariana y Andrés juraron no volver a hablar de lo ocurrido. Sin embargo, en las noches, Mariana despertaba empapada en agua salada, escuchando la voz de Camila susurrando desde lo profundo. El guardián no se ha ido, solo espera que la sangre vuelva a llamarlo. El silencio tras el sacrificio de Camila fue engañoso. Mariana y Andrés regresaron al pueblo creyendo haber cerrado un ciclo.
Pero el cenote jamás se olvida de los que lo miran. Días después, el aire de Chaltún se tornó pesado. Los perros ladraban a la nada, los gallos cantaban a medianoche, y las casas amanecían con huellas de agua en el suelo, como si alguien empapado hubiese caminado dentro. Los ancianos murmuraban que el guardián estaba inquieto, la sangre ofrecida no lo había saciado, solo lo había fortalecido. Mariana comenzó a tener pesadillas. Siempre veía a Camila flotando en el cenote, los cabellos extendidos como algas, los ojos abiertos, murmurando palabras que no comprendía. Una noche despertó y vio algo imposible. Su amiga estaba de pie en la esquina de la habitación, empapada, con la piel gris, dejando charcos en el suelo. «No debiste cortarme, ahora yo soy la voz del agua», susurró, antes de desvanecerse como humo húmedo. Andrés tampoco escapó. Al revelar las fotos que sobrevivieron, descubrió que en cada una aparecían figuras espectrales detrás de ellos en el cenote, sacerdotes con máscaras de jaguar, doncellas ensangrentadas y un ejército de guerreros decapitados. Algunos parecían mirar directo al lente, como si hubieran sabido que los capturaba. Una de las imágenes mostraba algo peor. El guardián, más grande, más sólido, arrastrando de la mano a Camila hacia un fondo iluminado con fuego. Un anciano sacerdote del pueblo, don Zequel, se les acercó al enterarse de sus visiones. Con voz áspera les dijo: «El guardián no está solo. Él es el centinela del portal, pero bajo el agua existen 7 entidades que ansían salir. Cada sacrificio, cada intrusión, les da fuerza. Si no hacemos un ritual, Chaltún será devorado por el Xibalbá». Mariana y Andrés aceptaron acompañarlo. En la siguiente luna llena, se dirigieron al cenote con copal, obsidianas y cánticos. Al llegar, encontraron el agua en calma, pero alrededor del altar había figuras que parecían de carne reseca, inmóviles como estatuas. No eran estatuas. Eran cuerpos humanos petrificados en posiciones de súplica, con los ojos abiertos, mirando el agua. Don Zequel explicó: «Son los guardianes menores. Almas atrapadas que sirven de vigías. Si se mueven, significa que el portal comienza a abrirse». El sacerdote entonó un canto maya. El agua comenzó a hervir. Entonces, de las profundidades emergieron 7 apariciones diferentes, cada una más espantosa que la anterior. La dama ahogada, un espectro con vestido blanco, piel inflada y uñas larguísimas, que lloraba con voz de niño. El guerrero sin rostro, cuerpo de jaguar, cabeza cubierta por un casco vacío, dentro del cual se escuchaban gritos. Los niños de jade, 2 pequeños de ojos verdes brillantes, que jugaban con cráneos humanos como si fueran juguetes. El anciano desollado, un sacerdote cuya piel colgaba como un velo, que se arrastraba dejando sangre oscura en el suelo. El colibrí de hueso, un ave muerta que revoloteaba a gran velocidad, emitiendo chillidos que rompían la mente. El hombre de obsidiana, un cuerpo entero hecho de cristal negro, que reflejaba rostros desconocidos. La niña del altar, una pequeña con los labios cosidos, que portaba en brazos un corazón palpitante. El guardián del cenote emergió detrás de ellos, imponente, arrastrando cadenas de agua, como un rey que anunciaba a sus sirvientes. Don Zequel pidió ayuda a Mariana y Andrés para mantener el cántico, pero las entidades comenzaron a rodearlos. Los niños de jade se acercaron a Andrés, jalando de su cámara y riendo con voces huecas. La dama ahogada intentó abrazar a Mariana, hundiéndola en un charco que apareció bajo sus pies. De pronto, Camila apareció entre las entidades, sus ojos completamente negros. «Ya no pertenezco a ustedes. El guardián me ha dado voz. Y ahora, el portal debe abrirse». El cántico de Don Zequel se quebró cuando el colibrí de hueso le atravesó el pecho, rompiendo el ritual. En ese instante, las raíces del cenote se abrieron como fauces, mostrando un resplandor rojo y un rugido que no era humano ni animal, era el eco del Xibalbá llamando a sus hijos. Antes de ser tragados, Mariana comprendió lo escrito en los glifos. El cenote no era solo un pozo de agua, sino un ojo vivo del inframundo, un umbral vigilado por entidades creadas de sacrificios pasados. Cada generación añadía un nuevo guardián, y ahora Camila se había unido a ellos. La última imagen que Andrés logró capturar, antes de que su cámara fuera succionada por la oscuridad, fue la de Mariana reflejada en el agua, pero no como ella misma. Su reflejo mostraba a la próxima guardiana, con ojos huecos y cadenas de obsidiana en las manos. El rugido del cenote retumbó en toda la selva. El portal había comenzado a abrirse.
La noche en que don Zequel murió atravesado por el colibrí de hueso, la selva cambió para siempre. No fue solo un hecho aislado en el cenote. El Xibalbá había comenzado a abrirse, y el pueblo de Chaltún pronto lo descubriría. A la mañana siguiente, los habitantes despertaron con un espanto. Las calles estaban cubiertas de agua turbia hasta los tobillos, aunque no había llovido. El aire apestaba a algas podridas, y los muros de las casas rezumaban humedad como si respiraran. En el pozo central del pueblo se reflejaba un cielo extraño, rojo y tembloroso, aunque arriba todo parecía normal. Las mujeres que fueron por agua aseguraban haber visto sus propios reflejos, pero distorsionados, como cadáveres ahogados con los ojos abiertos. Una niña cayó dentro del pozo y nunca salió. Los hombres que intentaron rescatarla juraron haber sentido manos frías tirándolos hacia abajo. Los ancianos sabían lo que estaba ocurriendo. El cenote estaba extendiendo sus raíces. De noche, los habitantes comenzaron a escuchar pasos húmedos alrededor de sus casas. Cuando abrían la puerta, encontraban charcos que llevaban hasta sus camas. Algunos aseguraron que voces les susurraban en maya antiguo, pidiéndoles ofrenda. Las entidades del cenote ya no estaban confinadas al agua. La dama ahogada apareció en la iglesia, cantando himnos distorsionados, dejando caer cabellos mojados desde el campanario. Los niños de Jade jugaban en la plaza, rodando cabezas de perros decapitados como si fueran pelotas. El guerrero sin rostro vagaba por los senderos, y quienes lo miraban de frente caían desmayados, con el rostro desollado al despertar. El anciano desollado golpeaba las puertas en las madrugadas, murmurando nombres de los muertos del pueblo, uno por uno. Los sobrevivientes comenzaron a abandonar sus casas, pero descubrieron que todos los caminos estaban anegados. Cualquier intento de escapar terminaba en un círculo que los devolvía a la plaza principal. El pueblo entero había quedado atrapado dentro del dominio del cenote. Mariana, cada vez más atormentada, sentía que el agua la seguía. Su piel amanecía cubierta de marcas como ventosas, y cada noche soñaba con cadenas que le ataban al fondo del cenote. Andrés, en cambio, estaba consumido por la obsesión de fotografiarlo todo. Decía que las imágenes eran la única prueba de lo que está ocurriendo. Pero en sus últimas fotos, ya no aparecía Mariana. Junto a él, siempre salía una figura distinta. Camila, con su boca cosida, mirándolo desde el fondo de cada imagen, como si ya fuera su sombra. Los ancianos del pueblo reunieron a Mariana y Andrés en la antigua casa comunal. Allí, revelaron lo que por generaciones habían intentado callar. El cenote de Chehuk no era único. Había otros, interconectados como venas, formando un entramado subterráneo de portales al inframundo. El guardián era el centinela del más importante. Cada 500 años el sello se debilita, dijo una mujer de cabello blanco. Si no se sella con sangre, el Xibalbá atraviesa las fronteras y devora la superficie. Andrés, en su locura, propuso un sacrificio inmediato. Mariana comprendió, demasiado tarde, que el pueblo ya estaba condenado. El guardián no pedía un alma, pedía un pueblo entero. Esa medianoche, el cenote rugió. El agua del pueblo se elevó como muros líquidos, arrastrando casas enteras, sumergiendo las calles. Los pobladores gritaban mientras eran jalados hacia la plaza, donde el suelo se abrió mostrando un abismo rojo. Las 7 entidades caminaron entre ellos como jueces. Cada víctima era tomada por una distinta. La dama ahogada se llevó a mujeres jóvenes, los niños de Jade a los niños, el guerrero sin rostro a los hombres, el anciano desollado a los ancianos, ninguno escapaba. Mariana sintió las cadenas en sus muñecas. El guardián la señaló desde el centro del abismo, arrastrando a Camila a su lado. Ya eres nuestra. Siempre lo fuiste. Andrés levantó su cámara, intentando capturar el momento, pero el lente mostró algo más. El pueblo entero reflejado como una ciudad sumergida, ya sin vida. Lo último que escuchó fue el estallido de su cámara y los gritos de cientos de voces mezcladas con agua. Al amanecer, no quedaba rastro del pueblo de Chaltún. Solo la selva, húmeda, y un cenote inmenso en el lugar donde alguna vez estuvo la plaza. Los viajeros que pasan cerca aseguran escuchar campanas bajo el agua, risas de niños, y en las noches, el sonido de una cámara tomando fotos en la oscuridad. El guardián no había cobrado solo un alma. Había devorado una aldea entera. Y ahora, los otros cenotes comenzaban a agitarse. Hola.
Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El pueblo de Chaltún desapareció sin dejar huella, devorado por el agua y el eco del Xibalbá. Pero su fin no fue un hecho aislado. Aquella madrugada, un temblor silencioso recorrió la península de Yucatán. No se sintió en la superficie, sino bajo la tierra, como si algo colosal hubiera despertado en las entrañas del mundo. Los cenotes, dispersos como estrellas en la selva, comenzaron a agitarse. Los lugareños de distintos pueblos hablaron de lo mismo. El agua se volvió negra, burbujeante, y de cada pozo se alzaron susurros de los muertos. Los chamanes más antiguos entendieron el horror. Los portales estaban conectados, y el despertar del guardián principal había roto el equilibrio. Las entidades de Chaltún no permanecieron allí. El agua se convirtió en un puente, un espejo líquido que les permitió salir en múltiples lugares a la vez. Y con ellas, surgieron otras nuevas, guardianes olvidados, hijos del sacrificio y el abandono. El niño de Cenzontles, un espectro infantil que entonaba cantos con 100 voces a la vez. Quien lo escuchaba perdía la razón y se lanzaba al cenote más cercano. La mujer de los cascabeles. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de serpientes vivas. Se arrastraba por las veredas nocturnas y cada campanilleo anunciaba la muerte de un hogar. Los gemelos desollados, dos sombras idénticas que se pegaban a la espalda de los viajeros, susurrando secretos oscuros hasta que su víctima se desangraba sin heridas visibles. El venado ciego, animal espectral con cuencas vacías que corría por los pueblos. Donde pisaba, las plantas se marchitaban y los niños enfermos morían en silencio. La doncella de arena, su cuerpo se desmoronaba en polvo cada vez que la miraban, pero siempre regresaba más grande, devorando casas enteras. El ejército ahogado, cientos de guerreros mayas, sin ojos y cubiertos de algas, que emergían en masa arrastrando cadenas, arrasando aldeas como si fueran mareas humanas. La península, poco a poco, se convirtió en un campo de apariciones. Cada pueblo cercano a un cenote comenzaba a desaparecer, tragado por el mismo fenómeno, agua que subía como muros, voces arrastrando a los vivos, y luego silencio absoluto. Un arqueólogo extranjero, Dr. Albarson, fue testigo del fenómeno en Mérida. Describió en su diario lo imposible. Los cenotes del centro de la ciudad comenzaron a hervir y del agua surgieron figuras translúcidas. Entre ellas, reconoció a algunos turistas que habían desaparecido meses atrás en excursiones. Sus cuerpos eran pálidos, hinchados, con bocas abiertas por donde fluía agua interminable. Esa misma noche, Albarson vio desde su ventana como una procesión espectral caminaba por las calles empedradas. Sacerdotes con cráneos en las manos, niños que lloraban jade líquido, mujeres que arrastraban velas encendidas dentro de sus gargantas. Los perros de la ciudad enloquecieron y comenzaron a desgarrarse entre ellos. Escribió una última nota antes de desaparecer. El guardián no es uno. Son miles. Cada cenote tiene su guardián, y ahora caminan juntos. No buscan almas aisladas, buscan la superficie entera. El agua ya no pertenece a los vivos. En toda la península comenzaron a reportarse fenómenos. El mar Caribe se tiñó de negro y reflejaba un cielo distinto, uno cubierto de estrellas muertas. Las iglesias se inundaban durante las misas, y de los altares brotaban manos huesudas que jalaban a los feligreses hacia abajo. Las carreteras desaparecían bajo la selva, y los autos quedaban encontrados como esqueletos oxidados, con marcas de garras en los vidrios. En Cancún y Tulum, los turistas aseguraban haber visto procesiones enteras de sombras caminando por la playa, portando antorchas que no se apagaban con el viento marino. Los gobiernos intentaron cerrar las zonas, pero los militares enviados a investigar no regresaban. Sus radios transmitían durante horas los sonidos de agua goteando, risas de niños y cánticos en maya antiguo. Mariana, arrastrada al inframundo por el guardián, ya no era humana. Se había convertido en la guardiana de las cadenas,
un espectro que emergía en distintos cenotes al mismo tiempo, arrastrando a los vivos con la fuerza de 1000 manos. En cada aparición, su rostro seguía siendo el de la joven aterrorizada que alguna vez intentó resistirse, pero ahora sus ojos eran pozos vacíos, y sus labios murmuraban un cántico interminable que abría grietas en la tierra. Ella era la señal. Donde aparecía Mariana, el cenote más cercano se convertía en un portal activo. La península dejó de ser parte del mundo. Los satélites mostraban una gran mancha oscura expandiéndose, cubriendo pueblos y selvas con agua sin reflejo. Los mapas ya no coincidían. Los caminos desaparecían. Y desde lo más profundo del Xibalbá resonaba un tambor, lento y poderoso, marcando un ritmo de guerra. Las entidades no buscaban solo devorar a los pueblos, buscaban reclamar el mundo entero. Los cenotes habían despertado. El guardián ya no estaba solo. El inframundo había comenzado a caminar sobre la tierra. Mi nombre es Gabriel Sool, y si alguien encuentra estas páginas, sabrá que yo fui el último en escribir sobre lo que ocurrió. No sé si las palabras sobrevivirán cuando yo ya no esté, pero necesito dejar constancia, aunque nadie pueda leerme jamás. Ya no queda Yucatán. No quedan sus pueblos ni sus iglesias, ni sus carreteras, ni sus playas. Todo está bajo agua, pero no agua común, es oscura, pesada, viva. Camina, respira, susurra. Cada cenote se convirtió en una boca abierta, y de cada boca brotaron ejércitos. Cuando comenzó la expansión, huí con un grupo de sobrevivientes hacia Campeche, creyendo que al alejarnos de la selva estaríamos a salvo. Pero la carretera se torció sobre sí misma como una serpiente, devolviéndonos siempre al mismo pueblo sumergido, Chaltún, aunque todos jurábamos haberlo visto desaparecer. La primera noche, escuchamos el campanilleo de la mujer de los cascabeles detrás de nosotros. La segunda, vimos a los gemelos desollados siguiendo nuestras sombras, aunque nadie más caminaba allí. La tercera, el niño de Cenzontles apareció entre nosotros y una anciana del grupo se lanzó al agua sin decir una palabra. Comprendimos que no estábamos huyendo, el inframundo nos estaba probando. En una iglesia semiderruida encontré el diario del arqueólogo Albarson. Sus notas hablaban de algo peor. El guardián principal, aquel que Mariana había despertado, no era el verdadero amo. Solo era el primero. Detrás de él venían los 13 señores del Xibalbá, entidades tan antiguas que ni los mayas escribieron sus nombres por temor a invocarlos. El diario terminó en una frase empapada de sangre. Ya caminan entre nosotros. No solo gobiernan el agua, gobiernan la memoria. Pronto nadie recordará que el mundo fue distinto. La vi. Lo juro. Estaba en medio de la carretera, encadenada de pies y manos, con sus ojos vacíos y su rostro aún humano. Me pidió ayuda, pero cuando corrí hacia ella, comprendí el engaño. Su boca se abrió demasiado, y de ella surgieron docenas de brazos que intentaron arrastrarme hacia un agujero que no existía segundos antes. Mariana ya no era Mariana. Era la guardiana de las cadenas, y su tarea era llevar a los vivos como ofrendas al fondo de los cenotes. Su voz, aún con matices de dolor humano, repetía mi nombre. Gabriel, ven, el agua está esperando. No sé cómo escapé. Tal vez aún no era mi turno. Llegamos a un pueblo que parecía intacto. Las casas, las calles, incluso la plaza. Pero estaba vacío. No había cadáveres ni señales de lucha. Solo silencio. Cuando cayó la noche, lo descubrimos. El pueblo no estaba vacío. Sus habitantes estaban debajo, caminando bajo un espejo de agua que cubría el suelo. Desde abajo nos miraban con ojos vidriosos, golpeando el cristal líquido, intentando salir. Uno de los sobrevivientes, un niño, corrió a abrazar a su madre atrapada bajo el agua. El vidrio cedió. En segundos, decenas de manos lo arrastraron hacia abajo, y el espejo volvió a cerrarse. Nunca olvidaré su grito, ni la sonrisa deformada de los que lo llevaron consigo. Escribo esto en la azotea de lo que queda de Campeche. El mar ya no es mar. Es un solo cenote gigantesco, que respira como un pulmón enfermo. En el horizonte he visto figuras colosales, esqueletos que caminan sobre el agua, sacerdotes de obsidiana con rostros borrados, y un venado negro más grande que una catedral, guiando a los muertos como pastor de sombras. No queda nadie más. Solo yo. Y escucho los tambores. Cada golpe retumba en mi pecho como si marcara mi propio pulso.
Sé lo que significa. Ya vienen por mí. Veo a Mariana en el agua, me sonríe con esa tristeza infinita, sosteniendo las cadenas que pronto me atarán. El guardián me espera abajo, junto con todos los que fueron tragados. Este será mi último escrito. Si lo lees, ya es tarde. Los cenotes no son portales hacia otro mundo. Son la verdadera cara del nuestro. El agua golpea la puerta. Ya escucho sus voces. Ya veo sus manos. El manuscrito termina aquí, empapado en humedad, con huellas de dedos alargados impresas en la última página.